Bienvenidos a un nuevo episodio de Bountiful Momcast. Hoy nos encontramos con una mujer apasionada por el nacimiento, la crianza con amor y la lactancia. Muchos la llaman Renata Boscán, yo la llamo un ángel, porque ella, además de ser venezolana, dula, consultora de lactancia materna y psicoterapeuta corporal, Renata ha dedicado su vida a acompañar a madres, padres y bebés en este inicio de la maternidad y la paternidad, en este nacer juntos. Su misión es muy clara: brindar información, apoyo y contención a las familias para que vivan la maternidad desde la confianza, el respeto y la conexión real. Desde los cursos prenatales, todo el camino, la lactancia hasta el posparto, Renata cree que cada experiencia es única y construye objetivos y proyectos específicos para cada familia. Yo soy una de las beneficiadas del don de Renata y es un honor tenerte aquí en Bountiful Momcast. Bienvenida. Gracias, el honor es mío por esta invitación, por difundir un poco, no solamente lo que yo hago, sino lo que estamos haciendo muchas personas, con el objetivo de humanizar toda esa experiencia y que haya mucho respeto y ritmo, ¿no? Venimos haciendo las cosas como muy aceleradas y todo eso entorpece, ¿no? Esa vivencia. Entonces, gracias por ser esa voz que le da voz a nuestra voz. Totalmente. Y ese es el objetivo principal de Bountiful Momcast, ser un canal para que muchas más familias puedan conocer esta opción, exactamente, este punto de vista. Y bueno, vamos a conocer un poco sobre Renata. Tu labor como dula y consultora de lactancia ha impactado a muchas familias, incluida la mía. ¿En qué momento supiste que esta era tu vocación? Qué buena pregunta. Yo era pianista concertista y había dedicado toda mi vida a estudiar música con mucha pasión también. Pero alrededor de los 19 años más o menos, tuve una crisis depresiva porque yo me vine a los Estados Unidos a estudiar piano solita de 17 años. Ay, muy chiquitita. Filadelfia, un invierno terrible, la oscuridad, la soledad, y entonces tuve una crisis depresiva. Mi mamá es psicoterapeuta, y bueno, empezamos por cartas a hacer terapia, hasta que bueno, ya hubo un momento donde decidí devolverme, y me empecé a formar como psicoterapeuta yo también. Ahí nosotros manejamos una técnica que se llama renacimiento, y me di cuenta que el nacimiento era importantísimo en la vida de la gente. Y todas esas primeras vivencias, ¿no? Sobre todo para los bebés. Entonces cuando me embaracé, que fue un poco más allá, yo no me embaracé tan joven, decidí como asumir ese reto de, ¿sabes?, de entender qué estaba pasando conmigo, y quería, con mucho, ¿sabes?, desde el corazón, tener experiencias muy conscientes. Entonces yo me preparé para el nacimiento de mis hijos, ¿no? No solamente con cursos de educación prenatal, sino que hice mucha yoga, meditación, me metí de cabeza. Y han sido mis mejores conciertos. O sea, ¡ay, qué hermoso eso! Fueron mis mejores conciertos, y cuando yo vi, bueno, esto no es como le cuentan, que es horrible, que es doloroso, que he sufrido, sino que es una experiencia tan conmovedora, de tanta conexión. Yo nunca había sentido como esa presencia, ¿sabes? No sé, de esa sabiduría, como en ese momento, y descubrí mi fuerza inmensa, la determinación. Mi esposo, que es médico, por cierto, decía, wow, yo no te conocía. O sea, ¿qué hay aquí? Porque yo parí cantando y parí sin anestesia. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó aquí? No. De hecho, los médicos que me atienden, uno de ellos me invita a trabajar con él. Dice, o sea, yo no entiendo qué pasó aquí, este ha sido el parto más, ¿sabes? ¿Esto fue en Estados Unidos? No, eso en fue Venezuela. Todavía yo estaba en Venezuela. Y yo le dije, wow, sí, me encantaría, pero déjame estudiar. Entonces ahí fue donde hice mi formación de dulce, que fue como un llamado para compartir con esas familias, con las madres, que esto se puede hacer de otra forma. ¿Viste? Que claro, lo que nos estaban contando en la realidad de cada quien era cierto, porque bueno, los nacimientos eran muy violentos, ¿sabes? Había mucha intervención. ¿Y esto hace cuánto? De que yo empecé a hacer dula, más o menos 23 años. Sí, que no es el mundo hoy, que ahora hay recursos para nuevos padres a la vuelta de un clic. Hace 20 años era una revolución. O sea, yo era una de las poquísimas personas que se estaban formando con ese objetivo.
Luego vine a los Estados Unidos y volví a estudiar todo, ¿no? Pero entonces yo hice 2 años en una escuela que se llamaba Buen Nacer y también fui entrenada por una comadrona chilena que trabajaba en la unidad donde me invitaron a trabajar y estuve un año literalmente, día y noche, atendiendo partos y, ¿sabes? Es un Wow. posgrado, pues. Sí, Increíble, increíble porque yo siento que en parte, y es la razón por la cual también nace Bountiful Momcast, la maternidad te cambia, te totalmente. modifica. Para mí fue una transformación tan profunda que ahora no me dedico a tocar. Yo tocaba desde los 4 años y había dedicado mi vida entera al estudio de la música y a tocar y todo. Y bueno, fue como wow, un llamado y una transformación. Yo siento que sí, que fue una iniciación en mi vida. Y bueno, y a partir de ahí no te puedes imaginar todo lo que he aprendido, o sea, la curiosidad por entender todo lo que hay alrededor, la crianza consciente. Bueno, he estudiado muchísimas cosas de allá para acá. De hecho, mis hijos me dicen hasta cuándo. Pero es infinito, es infinito. Y me apasioné por la lactancia, que fue un Sí, poco como yo entré en sí, tu vida, ¿no? sí. Fue a través de la lactancia, sí, yo creo que, wow, qué maravilla. O sea, ha sido, no sé, como una bendición. Me siento muy bendecida por este rol y lo asumo con mucha humildad porque entiendo que no sé nada, o sea, como que cada día voy aprendiendo tanto y bueno, ha Pero tú sido, sabes qué es lo hermoso de cuando uno recibe un don, como el que tú recibiste, sin duda un don que viene de Dios, que los dones que vienen de Dios no son para nosotros, no son egoístas, sí, son para otros, son para bendecir a otros. Y yo puedo dar fe de la cantidad de familias que tú has bendecido sí, con ese don. sí, así lo siento. Y de hecho yo a estas alturas, después de 20 y pico de años, yo llego a un parto como el de ayer, yo tuve un parto ayer, o llego a una casa a asistir, a entender qué pasa ahí, y yo literalmente invoco, o sea, Claro. ayúdame, yo soy tu instrumento, haz Ay, qué lo hermoso. que te parezca que puedas hacer acá conmigo. Y la satisfacción no tiene, o sea, eso no tiene tamaño, eso es una cosa que nunca ve en el corazón. Entonces es increíble. Es sacrificado, por ejemplo, asistir a partos son muchas horas, ¿sabes? No comes bien, no duermes, pero la recompensa es indescriptible en el Qué sentido hermoso. emocional. Justo hablas de nacimientos armónicos, conscientes, y esto es un mundo donde el parto lamentablemente se ha intervenido tanto que es difícil recuperar esa conexión natural. ¿Cómo podemos garantizar que se mantenga ese proceso natural como Dios lo quiso diseñar, pero que a la vez sea seguro? Ok, bueno, hay muchísimas modalidades, ¿no? Yo creo que lo principal es que los padres se informen, se preparen para eso. Uno se prepara para todo. Cuando uno se va a casar, uno cuida todos los detalles, ¿verdad? Bueno, aquí hay que hacer lo mismo porque es la experiencia más transformadora y más contundente de tu vida y que además tiene mayor impacto. O sea, no es que, ay, me pasó esto y ya. Te voy a dar un ejemplo. A la mamá que yo atendí ayer, una mujer, además esposa de médico, aterrada, ya había tenido un parto con el cual se sentía muy mal, o sea, había sido una muy mala experiencia, había dejado muy malas secuelas y ella estaba con pánico. Claro, Y ella me busca para traumatizada. traumatizar, o sea, tanto como para decir, yo voy a cesárea directo, pero también la cesárea la está afectando, ¿no? La idea de la cesárea. Entonces digo, bueno, vamos a probar. ¿Qué tal si hacemos esto, aquello, en esa preparación, ¿no? Porque tiene que haber no solamente preparación física, o sea, tú te tienes que preparar físicamente para lo que ese cuerpo va a tener que hacer, sino sobre todo, y creo que fundamentalmente, el aspecto psicológico. Uh -huh. ¿Y qué es lo que uno aprende en este mundo? Que Dios tiene las riendas, que si tú fluyes con eso, hay una inteligencia mayúscula, Uh -huh. perfecta. Entonces, todo lo que es intervención lo que hace es entorpecer el proceso, desacelerar, ¿sabes? Cómo fluyen las cosas. Entonces, entiendo que, bueno, desde hace muchísimos años hay una intervención. Positiva y con buena intención, pero también Exacto. acomodaticia. Hay las dos. Pero siento que hasta inconsciente. Sí, O sea, cuando una mujer llega a una sala de parto, se le ve como un caso. Ahí viene un parto, viene una cesárea, y resulta que no, que hay una complejidad. O sea, esta mujer, por ejemplo,
venía con sus terrores, entonces hay que cuidar cada detalle. ¿Y por qué? Yo le decía, es que te tienes que atrever para trascender eso que te pasó, si no te quedas pegada en el sentido de que esa mochila de Claro, sufrimiento, o sea, es demasiado pesada y abarca todos los aspectos de su vida. Entonces, wow, fue increíble, mágico, muy sencillo, todo sucedió gracias a perfectamente Dios. bien, porque se cuidaron los detalles. ¿Y cuáles son los detalles? El respeto incluso a ese temor que ella tiene. Y el rol de la pareja en ese proceso, A porque mí me parece tú cuentas importantísimo. todo eso y yo a Desde lo la dula. mejor, claro, desde la dula y desde la mamá, y a lo mejor la mamá puede estar muy comprometida a hacer las cosas de una forma porque se ha conectado, porque se ha involucrado, ha aprendido, pero de repente viene el esposo y está asustado y en el momento de tomar una decisión crítica, él claudica. Y Sí. una no está para tomar decisiones críticas en un momento donde puede estar en medio del expulsivo o en medio de una dilatación o cosas mucho más complejas. Bueno, ahí es donde cobra importancia la preparación de él también. Esto no es cuestión de mujeres, están haciendo una familia, Así es. ¿verdad? Y ese bebé es de alguna manera producto de un amor, pues de una relación. Entonces, el papá tiene que asumir su rol protagónico, que es sostener, es tener las raíces bien, ¿sabes? Para que cuando venga el Sólidas, sacudón no porque se lo que caiga. viene, yo digo, Claro. entonces nosotros necesitamos, las mujeres, fíjate, cuando pasan por el proceso de nacimiento, si, digamos, si no se interviene mucho ese proceso, se impregnan con hormonas, neurohormonas o neurotransmisores que la llevan a otro planeta. O sea, es un estado, ella logra un estado de conciencia alterado, de mucha sensibilidad, o sea, la percepción se altera completamente, huelen más, oyen más, ¿sabes? Sí, Y se van hacia adentro. Para que ella pueda desprenderse a ese otro planeta a buscar a su bebé, claro. porque eso solamente sucede en un proceso de introspección profunda, ella tiene que tener a alguien en tierra gestionando las cuestiones mundanas, Wow, ¿me qué entiendes? hermoso eso. Entonces, si él no está ahí, tiene que estar alguien más, no Claro, tiene que ser necesariamente una pareja. Hay mujeres que están solas, ¿sabes? claro. Que a lo mejor está la mamá o La está una mamá, una amiga dula. o la dula. O sea, Claro, tiene que haber alguien que esté como protegiendo, abrazando ese espacio, creando ese espacio de seguridad para que ella pueda literalmente despegarse a buscar a su bebé. Para que esto pueda suceder en su cuerpo, ella tiene que estar en ese estado. Y no es algo que, ay, yo voy a meditar. No, esto sucede porque químicamente nos impregnamos claro. o sea, así es como ocurren las cosas. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Que hay tanta intervención, hay tanta desconexión con esos estados mentales y emocionales, que bueno, la mujer como que hubiese perdido la capacidad de parir y de amamantar, ¿viste? Pero no es eso, es como que tenemos que recuperar la razón. Y la razón no es la razón de la mente, la razón de que, ¿cuál es el deber ser? El deber ser es que ella confíe en su naturaleza Claro, mamífera, ¿sabes? Nosotros somos mamíferos sí. y somos capaces de parir y de amamantar, pero la duda es lo que, ¡pum!, rompe todo. Y la duda es completamente válida porque para primerizas o mujeres que han tenido malas experiencias, la Sí, duda siempre va a estar sí, presente. La duda es una constante como seres humanos. sí. Esta mujer ayer me dijo, bueno, me escribió, ya yo ya llego a mi casa, gracias por ayudarme a sanar, porque eso es lo que pasa con un proceso consciente, ¿sabes? Donde uno realmente, uno descubre que uno es capaz de cualquier cosa. O sea, eso es demasiado importante en la vida de la mujer, incluso te va a ayudar a criar, ¿sabes? Yo creo que es un proceso fundamental, ¿no? Que te lleva como a otro nivel de conciencia de tus propias habilidades, de tus propios recursos, de eso que tú eres realmente, no lo que tú crees que eres, sino lo que realmente eres. Entonces, sí, ay, me emociona. Y justo porque mencionamos el tema, ¿qué le dirías a esa mamá que está rota o que está muerta de miedo? Sea porque tuvo una experiencia traumática o porque no sabe cuál va a ser la experiencia y lo que ha leído o escuchado no es necesariamente lo más edificante.
cuando las cosas no pasan como imaginas, cuando el plan de parto no se cumple? Bueno, es que parte de la preparación es entender que tienes que abrazar la incertidumbre. Y cuando tú la abrazas, hay un maestro Rumi que dice, el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Cuando tú aceptas esa incertidumbre, cuando tú la abrazas, se convierte en aventura. Eso es lo que dice Rumi, que es uno de los maestros. Y yo creo que es eso, que tú tienes, o sea, parte de la preparación es entender que tú no tienes el control. Tú haces tu parte, tú te preparas, pero la preparación más importante es entender que tú no tienes el control, que tú tienes que fluir con el acontecimiento, ¿no? Con ese río, y siempre te lleva a un lugar seguro. O sea, también le digo mucho a la gente, he entendido a lo largo de los años que esta experiencia está como planificada a otro nivel para que tú aprendas algunas lecciones de vida, ¿no? Y una puede ser, tú no tienes el control. Claro. ¿Entiendes? Uy, eso casi me lo estás Confía, diciendo a mí. confía. Tú tienes Sí, que confiar porque hay un plan para ti que es perfecto. ¿Okay? sí, Entonces, cuando uno confía, uno siente una paz increíble y puedes irte adaptando a las diferentes circunstancias. Ah, que terminé en cesárea. Bueno, generalmente no depende de ti, ni que no eres capaz, sino claro, que a veces los bebés, por ejemplo, están en mala posición, ¿verdad? Entonces eso no depende de ti. Tú eres instrumento, tú prestas tu cuerpo para que esta alma pueda manifestarse en este mundo. Entonces, es ser suficientemente humilde como, pero eso es un proceso, ¿no? sí, Como para decir, ok, aquí estoy, que será tu voluntad. La voluntad de Dios de cada quien, o del universo, o no sé, del sol, no me importa. claro. Pero es como entender que hay un orden Divino. divino, pues, que teje todo lo que va sucediendo. Entonces, cuando tú entras en ese orden y te dejas llevar, todo se ordena y sientes mucha paz. Que hay una palabra en inglés que es muy surrender. Es mucho más completa que cualquier palabra Claro, porque que cuando uno encontramos en dice español. ríndete, en español siempre hay una connotación negativa de que tú Sí, eres capaz. En cambio, surrender es confío. sí. Yo me rindo porque yo confío. Es una Es, entrega es total. Es por perfecta esa confianza. palabra. Sí. De hecho, no hay, creo yo, Yo también, yo que opino no igual hay que una en tú. castellano que abarque todo eso, ¿no? Y que te lleve como a esa conciencia de que yo, sí, yo Me suelto entrego. porque yo confío. Yo confío Ujú, que todo, aunque no se parezca a mi plan, yo confío que todo está en orden y que todo corresponde, ¿no? Que todo tiene un propósito. sí. Uno con la madurez va llegando a eso. Y oye, ojalá que pudiese yo transmitirlo a mis hijos, a mis sobrinos, que son como mis hijos, como decirles, oye, ahórrense tanto sufrimiento, como Sí. que aprendan, porque yo sufrí mucho, o sea, no todo el mundo va a tener que pasar por ese proceso, pero cuando las cosas no salen como yo quiero, respiro y digo, yo confío. O sea, realmente esto tiene un propósito, permíteme verlo, permíteme entenderlo y aprender de esto y seguir más adelante. Así es. Amén. Pues vamos a entrar un poco en el tema de la lactancia, porque es una de tus pasiones y definitivamente es un tema hoy controversial, lamentablemente. ¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre la lactancia? ¿Y cómo desmontar esa mentira? Bueno, como que no somos capaces, puede ser. O sea, que no es suficiente, que es doloroso, que no somos capaces. La lactancia es desafiante. Y creo yo principalmente porque nos hemos alejado de esa naturaleza, como que no reconocemos lo que somos. Ujú. Ningún perrito, ningún gatico duda de su capacidad y va al mercado y compra un pote de fórmula. Lo siento por decir, Claro. ¿verdad? Y lo que hacen es, bueno, sencillamente se entregan y viven su etapa. Claro, en la actualidad las mujeres estamos como muy confundidas en el sentido de que, bueno, esto me lleva a la vida. Y sí, efectivamente, Y la sí, lactancia es un periodo de entrega absoluta. Pero lo que yo creo que tenemos que hacer es resignificar ese rol de maternar y de paternar, porque ¿qué es más importante en tu vida entera?
criar a este niño para que sea un buen ser humano, saludable en todos los aspectos, o un trabajo X del cual te pueden votar en cualquier momento. Sí, sí, literal. Exacto. O desarrollo profesional. Sí, eso también tiene su importancia, pero hay espacio para eso, no lo Claro. dudes. Y creo que si nosotros resignificamos la maternidad como el rol más importante, luego vamos a tener que colocar en el resumen, soy mamá, porque eso implica una cantidad de habilidades. Ujú. Amamanté, ¿entiendes? Como que tenemos que darle la importancia que Sí. tiene, porque eso desarrolla en ti habilidades, Superpoderes. superpoderes. Entonces, si tú amamantaste y criaste a un niño desde la conciencia, el acompañamiento, la resiliencia, la flexibilidad, la sensibilidad, tú vas a ser muy buen trabajador. Claro. Sí, habla de multitasking, habla de poder poner prioridades, de organización, de tantas cosas. muchas Tantas cosas. cosas. De disciplina, de entrega. Entonces, lo que creo es que tenemos que en la sociedad cambiar los valores un poco. Entonces nos han hecho creer que no somos suficientes, que no tenemos suficiente leche, que ¿sabes? Que para qué, que eso no. Pero la verdad es que sí hay mujeres que tienen mucha dificultad para comenzar a amamantar. Sí. O sea, yo fui una que por mi proceso, creo yo que fue por el proceso de lo que conversábamos recién, de las intervenciones que bloquean o afectan el orden divino. Bueno, yo, como conoces y conoce mi audiencia, pasé de 40 horas de parto a un bebé que no pudo nacer por vía vaginal porque se quedó atascada, y cuando comienza la bebé a tener el ritmo cardíaco comprometido es cuando la doctora llama a vamos a cesárea. Cosa que además yo nunca ni me planteé, ni me preparé. Pero y hacemos un fast forward a la lactancia porque yo en una semana, entre que la bebé estuvo en cuidados intensivos y regresé a casa, a mí no me bajaba la leche. Y yo me deprimí muchísimo y me desesperé. ¿Y tú sabes por qué no te bajaba? No sé por qué no me Por bajaba. estrés. ¿Ves? O sea, por el propio estrés de querer que me baje. Claro, porque todo eso está controlado por la liberación de hormonas. Y hay hormonas del estrés y hormonas de la lactancia, del trabajo de parto, que son como las hormonas armónicas, pues digamos. ¿no? Positivas. Bueno, las otras también son positivas porque nos sacan de situaciones. Claro. Las hormonas del estrés, si tienes alguna amenaza, tú puedes reaccionar. Ahora, mantenerte aquí por el estrés de primero la vivencia que tuviste que tal vez no pudiste integrar, que eso era una posibilidad, ir a una cesárea era una posibilidad. Y luego tu bebé en terapia intensiva, y luego no me baja la leche. Claro. Entonces ahí se mantiene un medio hormonal que impide la liberación de las hormonas de la lactancia, por ejemplo, la prolactina, la oxitocina. ¿Ves? Entonces sí, estos son procesos muy emocionales y eso lo tenemos que entender y por eso yo literalmente me dedico a esto, porque es cuidando lo que pasa emocionalmente. Cuando yo entro a tu casa como consultora de lactancia, eso es una excusa. A mí me fascina la lactancia y yo voy, sabes, todo mi esfuerzo va a estar enfocado en que tú lo logres, pero yo estoy ahí como un periscopio viendo qué pasa contigo a nivel emocional. Porque si uno ajusta eso, lo demás fluye. O sea, yo no soy una maga de la lactancia, yo lo que hago es ayudarte a integrar eso para que eso fluya, para que tú creas que es posible y fluya. Como desbloquear Exactamente. esas cosas que están. Esas cosas que están ahí. Entonces, sí, por eso creo que ha sido tan importante haber entrado en el mundo de la psicología. Yo estudié psicoterapia por muchos años. A partir de esa depresión me enfoqué, yo seguía tocando piano, pero parte de mi día lo dedicaba a hacer terapia y al estudio de la psicoterapia. Entonces eso creo que me ha permitido tener una visión más integral de esta persona que está pasando por un proceso tan complejo, pues. ¿Puede una mamá amamantar en cualquier momento de su posparto si no lo logra en los primeros días? Claro que sí. Te voy a ilustrar esto con un ejemplo. Hay mamás que adoptan a bebés y amamantan a sus bebés adoptados. ¿Cómo eso es posible? Porque
hay toda una preparación, comenzamos a estimular con tiempo. Bueno, se utilizan algunos medicamentos como para mejorar, ¿no?, la liberación de estas hormonas. Y mira, yo tengo una sobrina que además es pediatra y amamantó a su bebé. Adoptado. ¿Qué te parece? 2 años. Eso es impresionante porque parte de las mentiras que nos dicen o que creemos que tenemos en la cabeza sobre la lactancia es que si no lo logré en los primeros, la primera golden hour, o si no hice el piel con piel y no tuve el primer calostro y no se pegó, olvídate ya, pasa fórmula y No, 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 resuelve. no. Claro que esto facilita, o sea, el contacto piel a piel, amamantar en la primera hora de vida, desencadena todo y facilita, pero lo otro no es imposible. Y tú lo comprobaste, Claro, tú lo comprobaste. sí. Entonces, sí, claro que se logra. Toma un poquito más de trabajo, pero se logra. Año y medio ¿Qué amamanté. te parece? Después, incluso Hoy hice se un preparan banco los de telos. leche, que esto es una historia súper divertida. Comencé a hacer banco de leche. Fíjate, Renata, qué increíble, porque ahora uno ve en perspectiva las cosas. Yo empecé a hacer banco de leche porque siempre tuve el miedo de que se me acabara la leche. Imagínate. De que es que en cualquier momento dejo de Ajá. producir y quiero amamantar lo más posible. Y después tenía un año amamantando y tenía un banco de leche de más de 200 bolsas que decía, ¿ahora qué hago con esto? A mí me pasó lo mismo. Empecé a donarlo, se lo doné a varias amigas, entre esas el equipo de Counseling Society que nos está prestando este espacio, la dueña de esta práctica de psicólogos, su bebé tomó mi leche materna. Imagínate qué maravilla. Que además Entonces, deberíamos volver a eso. claro, Nosotros deberíamos volver a ser nodrizas, ¿no? Porque la persona que produce mucho pues puede asistir y tú dirías, pero ¿por qué? Si existe la fórmula. Es que es incomparable. ¿qué le dirías a una familia que está en esa diatriba? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Da igual fórmula o leche materna? No, para nada. La leche es específica de la especie. Y los bebés humanos, nacemos porque todos pasamos por ahí, sumamente inmaduros. Y esa leche lo que hace es completar esa madurez, o sea, ese desarrollo. Además, por ejemplo, el sistema inmunológico, que literalmente un bebé nace sin sistema inmunológico, sin ningún tipo de defensa, es la leche la que lo aporta. Por cierto, que ahorita, ayer estaba, tú sabes, en esa, hay como una iniciativa de disecar la leche, hacerla polvo, la leche humana, ¿no? Oh, wow. Entonces, bueno, la empresa que lo está haciendo, yo digo, no tiene sentido. Pero no digas eso. Yo, bueno, mira, para mí, esa es mi opinión. O sea, yo he dedicado mi vida a esto y esta es mi opinión. ¿Por qué no? Porque la leche es tan compleja que yo después de 20 años no sé ni qué tiene. Pero además, ¿no es verdad que la leche materna va cambiando a medida que tú vas? Totalmente, va cambiando. Va cambiando según las necesidades del bebé. Pero es que Correcto. además, fíjate, el 87,5% de la leche humana es agua. ¿Por qué? Bueno, para que este bebé consuma agua, se hidrate, filtrada en el cuerpo de la madre, de Claro, manera que no corra riesgos de contaminarse o de, no sé, consumir, por ejemplo, metales, ese tipo de cosas. La mamá filtra. Entonces digo, ¿para qué la vas a deshidratar? Le estás quitando uno de los mayores beneficios. Y además en esos procesos, aunque son procesos muy avanzados y tal, mueren las células vivas, se degradan, claro. pierden su función. ¿Cuál es, por ejemplo, macrófagos? Que ellos fagocitan a los bichos malos. Entonces, ¿para qué hacer eso? Si tú la puedes congelar como lo hiciste tú y ya Claro. está. O sea, ¿cuál es este proceso tan, pero bueno, entre Es que gustos y de colores, hecho te dicen en los safe practices de cómo manejar la leche materna que no la puedes meter en el microondas, no la, que no no, la puedes ni la hervir. puedes hervir. Claro, Entonces, no, es que la vas deshidratando a temperatura estándar, no sé qué. Digo, no, pero el hecho de llevarla a polvo ya claro. mató lo mejor que tiene. Esa es mi opinión. O sea, si alguien sabe más que yo en ese sentido, perfecto, y lo puedo escuchar y me encantaría aprender de eso, pero mi opinión es que no, o sea, que Pero entre esa posibilidad de leche materna en polvo, que está bien revolucionaria la verdad, y fórmula, pues sigue siendo claro, mejor la leche mejor, materna en claro, polvo. claro, porque es específica de la especie. ¿Ah? O Claro, sea, la leche, ¿a partir de qué se hace la fórmula? La leche maternizada. Generalmente leche de vaca, o puede ser de cabra, que es un poquito claro. mejor incluso, o puede ser de soya, o Alguna sea, leche vegetal. eh, eso hay que modificarlo de tal manera que no
literalmente no mate al bebé, porque si tú le das leche completa de vaca a un bebé, acabas con ese bebé. Entonces, es demasiado desafiante para ese sistema tan inmaduro digerir un alimento que tiene una composición que no está adecuada a sus verdaderas necesidades. Por ejemplo, la vaca. La vaca no piensa. La leche humana tiene grasas específicas para el desarrollo de este cerebro tan especializado. Luego la vaca, o sea, el becerro es un animal enorme que tiene 4 estómagos, que apenas nace es capaz de levantarse y perseguir a su madre. Entonces es una leche muy proteica, ¿verdad? Grasosa, diferente a la leche humana. ¿Qué es lo más importante en la leche humana al principio? Bueno, estas grasas maravillosas, los azúcares que son específicos, los anticuerpos, Dios mío. Una vez que ya tú pasaste esa leche de vaca a polvo, tampoco le ofreces nada de anticuerpos. Entonces, si podemos, porque no siempre se puede, si podemos evitar someter a ese bebé a un desafío tan grande como digerir ese alimento, hagámoslo. O sea, es lo que yo les digo a las mamás. Hay mamás que no pueden. Claro, y también no vamos a dejar de lado que la fórmula ha ayudado a salvar la vida de muchos bebés. Claro que sí. Entonces no es satanizar, claro. Pero mira, es como la cesárea. Bueno, si se necesita, qué maravilla. Claro, que está allí. No todo el mundo tiene que ir a cesárea si no la necesita. Claro, o por la conveniencia del médico o de la madre, porque también se ha tergiversado y se ha desvirtuado esa labor divina, santificada de amamantar por comodidad. Totalmente. Sí. Porque realmente es un trabajo sacrificado. Para hoy, porque es tu comodidad ahorita, porque eso genera tanta, o sea, tiene tantos efectos secundarios, ¿sabes? Problemas en el sistema digestivo, enfermedades incluso crónicas, que es cardiopatía, diabetes, todas esas cosas que no las estamos evaluando ahorita porque tenemos una visión muy corta. Si nosotros nos alejamos un poco, tenemos otra perspectiva, nos damos cuenta que esa primera alimentación es fundamental en la salud de ese bebé. Claro. ¿Cómo tú le vas a dar corn syrup a un bebé saliendo de la panza? Sí, ni a los 2 años. Ni a los 2 años. Sí. Entonces, si yo lo trato de evitar, yo como adulto, imagínate tú un recién nacido, entonces averigua cuál es la composición de esa leche para que tú te quedes impactada, ¿no? Entonces, vamos a usarla si es necesario, lo menos que podamos. Sí, que no ponga en riesgo la vida del bebé, pero que también de alguna manera nos comprometa a nosotros como madres a involucrarnos en el proceso de alimentarlos de la manera como Dios lo diseñó. Yo creo que debemos enfocarnos en toda la sociedad, en todos los países deberíamos enfocarnos a que esa mamá lo logre. O sea, mi trabajo es devolverle la confianza. Claro que naciste para eso. Tú naciste para eso. ¿No? Que no te lo creas es otra cosa. Bueno, vamos a corregir eso y verás cómo todo fluye. Si hay problemas, no voy a decir que no hay problemas puntuales, los hay. ¿Cuáles son algunos de los problemas que pueden aparecer? Por ejemplo, recuerdo en mi caso que Isabela no se lograba pegar porque estaba acostumbrada al plástico del biberón. Bueno, ahí hay estrategias y tú viste, lo podemos lograr al final buscando estrategias. Pero no, problemas, por ejemplo, una persona que tenga un desbalance hormonal, ¿no? Es probable que no logre producir suficiente. Eso puede pasar. Hay una condición patológica que se llama amastia. Yo nunca he conocido un caso, pero mi esposo es mastólogo y él me ha dicho que sí, que él ha visto 2 casos. Hay mujeres que nacen sin glándula mamaria. Ah, mira. Entonces, claro. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Obvio. ¿Verdad? Y hay varios otros, por ejemplo, ahorita en la actualidad hay muchas mujeres operadas que tienen mamoplastia. Puede ser de aumento, que en ese caso no afecta tanto, pero por ejemplo la reductora, la mayoría de las veces, que no siempre, afecta la producción. ¿Por qué? Porque, bueno, es una intervención bastante invasiva, donde seccionan la areola, no la separan completamente, pero sí seccionan alrededor de la areola, entonces ahí cortan conductos, cortan vasos sanguíneos, cortan nervios, sí. Quitan tejido mamario, entonces a veces se hacen fibrosis, ¿sabes? Hay personas que lo han logrado. Yo siempre digo, prueba, vamos a intentar. O sea, no te mentalices, sino vamos a intentar y vamos resolviendo. Y bueno, una cosa que es importantísima es que, aunque no lo hagas de manera exclusiva, hacerlo, aunque sea una vez al día que tú amamantes, ya estás logrando la lactancia. Eso es muy importante porque también me pongo en el lugar de las mamás y en ese momento
que de verdad se puede convertir en algo traumático, la presión que uno siente, la gente alrededor esperando de ti que lo logres, tu propio bebé que no para de llorar porque tiene hambre o porque también necesita ese apego a través de la lactancia y tú no logras pegarlo o alimentarlo completo porque no tiene suficiente producción. Entonces, poniéndonos un poco en el lado de esa madre que está en ese momento de crisis, ¿cómo lograr ese balance entre lo físico y lo emocional y mental? Lo primero es buscar ayuda, ayuda profesional, o sea, alguien que te ayude a, eh, bueno, mejorar, ¿no? Todo el panorama. Y si es necesario ayuda psicológica, también. ¿Verdad? Y luego entender que para algunas personas, pues, o sea, hay ideales, tenemos ideales, pero no todo el mundo llega a ese ideal. Entonces, para mí el ideal es que tú disfrutes del proceso. Para mí ese es el ideal, no que lo hagas de manera exclusiva, libre demanda, perfecto, eso me encanta. Si llegamos allá, chéverísimo. Pero para mí el ideal es que si tú lo haces una vez al día, tú logres disfrutar de eso, Claro, ¿verdad? Cuando una mamá no lo disfruta nada, le digo, por aquí no es, sácate la leche y se la das, no es rollo, ¿entiendes? claro. Porque también tener un bebé acá Y estar, con desagrado, claro, ¿no? O sea, ¿qué conexión puede generar eso? Porque yo siento que el 80% de la lactancia, o sea, de los beneficios de la lactancia son más que todo que es una experiencia muy compleja que abarca todos los aspectos del desarrollo, no solamente el alimento como tal, de sino que es acuerdo. un alimento en todos los aspectos emocionales, desde psicológico, espiritual, social, etc. Si una mamá no puede amamantar, tiene que darle contacto a su bebé y ahí como que centrar, ¿sabes? Su foco. Pero, o sea, hay millones de maneras de hacer las cosas. Claro. Entonces, como aceptar que, bueno, a ti, si tú tienes una operación, por ejemplo, y eso ha afectado tu producción, bueno, me toca parte y parte, darle esto, darle lo otro, pero hacer las paces con tu realidad. Sí, y también no lastimarnos como madres, darnos látigo de si no estamos lográndolo con el ideal, que a veces las redes sociales pueden ser muy dañinas también en ese punto. Bueno, por lo menos estoy logrando lo mejor que puedo para mi realidad. Eso es así. Esa es la verdadera, ese es el verdadero logro. ¿Okay? El logro no es una cuestión material de que, bueno, lo hago esta. No, no, no. El logro es que, wow, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy regalándole a mi bebé mi mejor versión, lo mejor que puedo hacerlo, con mis circunstancias. Claro. ¿Ves? Eso también requiere humildad. Totalmente. Hay un caso de una amiga que dio a luz, fue un parto natural, pero tenía COVID o le dio COVID justo después de parir. Creo que le dio justo después porque no, la testearon antes y no salió positivo. Le da COVID justo después. Esto en plena pandemia. Y entra en coma. Wow, ella. Ella entra en coma. Esto en Venezuela. Ella entra en coma, tiene una niña ya como de 4 años y la bebé recién nacida. Evidentemente entra en coma, no puede amamantar. 3 meses en coma, Renata. Dios. Todos los días iba el papá, su esposo, con su niña grande y obviamente le llevaba a su bebé, porque imagínate ese padre también enfrentándose a esa realidad. No sé si mi esposa se va a recuperar, tengo 2 niñas ahora, una bebé recién nacida conmigo, todos los días la llevaba y se la ponía. Y el papá, de alguna manera, complementando ese piel con piel, ese apego con la bebé y dándole lo que tenía a la mano, desde fórmula hasta leche materna donada. A los 3 meses sale del coma y ¿qué crees? Comenzó a amamantarla. Dios mío, qué. Por 2 años y medio. Dios mío, y recuperó. Porque una de las cosas maravillosas de la lactancia es que es terapéutica. Sí. Te ayuda a integrar todo. Claro, se liberan hormonas que te ayudan a maternar, a comprometerte, a cuidar a ese bebé. O sea, es mágico. Qué maravilla, porque ella seguro que sanó esa ausencia, o sea, a la bebé, esa ausencia de su madre por 3 meses, y ella también recuperó su tiempo perdido, ¿sabes? Lo que había perdido, pues. Se puede relactar siempre que se quiera. Sí, pero tienes que pasar por un proceso, o sea, de estimulación con mucha disciplina. Sí,
Fíjate, hay inducciones de lactancia, que sería el caso de las mamás que adoptan, y hay relactancia, que es cuando tú has amamantado incluso a otro hijo, y a este no, y entonces de repente decides lo quiero hacer, y se puede lograr. Por ejemplo, en el caso de Sí, esta señora que estuvo en coma. Exactamente. O por ejemplo, si, bueno, no sé si va a pasar, pero si yo vuelvo a quedar embarazada, ¿puedo volver a amamantar a mi hija de 2 años? Claro que puedes, claro que puedes. Junto con el bebé recién nacido. Sí, eso se llama lactancia en tándem, Ok. y amamantan los dos al mismo tiempo. Sí. ¿Y la leche materna se transforma para Sí, cada hijo? o sea, en realidad es como que prioriza a los pequeños. Wow, Entonces, sí. Muchas veces los bebés vienen amamantando y entonces de repente el sabor cambia, los volúmenes también. Entonces dejan la teta. Puede ser que tú vienes, por ejemplo, embarazada y sigues amamantando. Algunas veces, si por ejemplo hay amenaza de parto prematuro, tú tendrías que dejar de amamantar porque cada vez que amamantas se libera oxitocina, que es la hormona que contrae el útero. Entonces, pero generalmente se puede hacer. Amamantar a los dos. O sea, vas amamantando a tu hijo mayor mientras estás embarazada y después nace el otro, pero entonces llega un punto donde esa leche cambia y a veces ellos mismos se destetan. claro. A veces no. Pasemos al destete, porque así como hemos echado historias sobre cómo lloramos y cómo sufrimos y esos primeros días son tan difíciles, quiero lograr la lactancia, me esfuerzo, me comprometo, la logré y de repente, Dios mío, tengo 1 año y medio amamantando, no aguanto más. Uh-huh. ¿Cómo trabajar un proceso de destete respetuoso, amoroso y que funcione para tu bebé y para ti? Sí, bueno, lo primero es entender por qué no puedes más, ¿verdad? Eh, Respetuoso significa hacerlo progresivo y conversarlo mucho con ese bebé. Yo hace poquitico tuve una consulta de destete, bueno, de destete nocturno, quería ya destetar durante la noche, no durante el día. Sí, que es el más difícil porque Sí. llega un momento en que eso es lo que no aguantas más, Eso es lo que no aguanto. los Entonces, primero despertares. define qué es lo que no Claro, aguanto, ¿no? Y hasta cuándo quiero llegar. Porque, bueno, la recomendación mundial del UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, y ahorita, gracias a Dios, se unió la Academia Americana de Pediatría, son 2 años o más. Cada quien lo que quiera. Yo digo, si son 3 días, son 3 días. Lo que cada quien quiera. Ajá. Pero entonces, primero es definir qué es lo que no puedo más, qué es lo que claro. me agobia. ¿Okay? Y entonces, trabajar también eso. Porque cuando uno está muy angustiado, por ese agobio, el bebé lo percibe y requiere más, Sí, se hace más literal. dependiente, ¿no? Entonces uno define, trabaja eso y comienza un destete progresivo, conversando con este bebé, que puede tener 1 año, año y medio, 2 años. Mira, estoy muy cansada, la tetica está agotada, necesitamos espaciar esto y empiezas tú a recortar los tiempos y las veces, ¿no? Muy progresivo. Hasta que llega un punto donde, ¡pum!, se acabó, está listo. Lo único que tienes que saber es que tú tienes que sustituir ese tiempo de Ujú. conexión por otra cosa. Te leo un cuento, te sobo la cabeza, te hago un masajito, te acompaño a dormir, ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, todo se puede hacer y en el momento que uno lo decida, teniendo en cuenta que, bueno, que es un proceso, que algunos días lo percibirás como que, bueno, vamos buenísimo y de repente hay un retroceso porque tal vez le salió una muela al bebé. Claro. Entonces, hay que entender que el consuelo de ese bebé es este espacio, nosotros lo llamamos el hábitat. Cuando uno pasa por procesos de fertilidad, hay como Sí. mucho control que es entendible porque, pues, Bueno, porque ha costado mucho porque ha costado llegar hasta mucho. ahí. Es un bebé muy preciado, muy deseado, pero a la vez ese control puede afectar justo el fluir natural de los procesos. ¿Qué le Sí. dirías a una familia que está en procesos de fertilidad hoy? Este, Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Yo trabajé en una unidad de infertilidad o de fertilidad por muchos años. 13 años estuve en fertilidad en Venezuela. Y bueno, lo que yo le diría es, primero, atender el aspecto psicológico, como que darle prioridad a... Yo creo que cuando uno resuelve eso, ¡pum!, las cosas suceden facilitas, ¿no? Que todo se ordena. Entonces, enfocarse mucho ¿sabes?, en ese aspecto psicológico para crear las condiciones de que todo fluya como debe fluir y luego confiar en ese plan divino.
Y una vez que te embarazas, que se logra el embarazo, qué maravilla, pues nada, vivirlo de la manera más sencilla, como si no hubiese sido por procedimiento. ¿Ok? Incluso darte la oportunidad de parir a tu bebé. O sea, ya eso se logró. Claro, ¿Ok? Muchas veces dicen, no, es que son fetos valiosos. Para mí todos son valiosos, absolutamente claro. todos. Claro que estos procesos son súper fuertes, eh, pero creo bueno, que merecemos la oportunidad de atravesar esos umbrales, ¿no? Del parto y de la lactancia. Y confiar en Dios. Yo creo que esto tiene, como empezamos Sí. esta conversación, esto tiene como un plan que va más allá de nuestras propias intenciones. ¿Ok? Tú pones tu intención ahí y luego esperas en Dios que ¿Qué las haga? cosas sucedan. ¿Cuándo comienza la vida para Renata Boscán? ¡Wow! La vida de ese ser humano. Yo creo que desde el mismo momento de la concepción. Yo sí creo que es ahí. Y de hecho se ha comprobado que, bueno, que todo lo que vive ese bebé en la gestación tiene un impacto. O sea que ahí hay vida. Ahí hay vida. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero porque ahorita Sí, con toda esa, ¿sabes? Controversia, que si los abortos, no sé cuánto, bueno, eso es algo muy personal, no quiero meterme ahí, pero sí hay vida. sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y es un tema bastante controversial, Sí. Como muchos pero otros. como En muchos ese tipo otros. Como este del cual te voy a preguntar. Muchas mujeres, entre esas mi hermana, optan por consumir la placenta después de que es expulsada. Obviamente no se la comen cruda, no vayan a creer que la cocinan, hay no. gente que sí, ¿En serio? hay gente que se la come cruda de la Ella la consumió como en pastillitas y según ella, fue increíble cómo le ayudó en su posparto. Lo hizo con su segundo bebé, no con el primero, por el primero no logró hacerlo. Y fue increíble en su Eso. testimonio. ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo tengo un poco de ruido en relación a eso y yo me considero una dula atípica rara, porque generalmente a ti te forman y te dicen esto es una maravilla. Yo soy bastante rebelde en esa cosa, ¿no? Como que me gusta investigar y meterle coco, ¿no? Mira, este, puede ser que ayude como el cambio hormonal. ¿Qué es lo que pasa? La placenta es la que maneja el embarazo, porque tiene hormonas que mantienen el embarazo, progesterona y estrógeno. Cuando ella se desprende, ella se lleva esas hormonas, todavía queda en nuestro torrente sanguíneo hasta que ellas se van como consumiendo, y ahí es cuando ocurre la bajada de la leche. Ujú. Cuando queda un fragmento de placenta dentro del útero, la leche no baja. Entonces, eso es uno de los ruidos que me hace. Que yo me voy a tomar la placenta y resulta que eso me va a ayudar tal vez en el aspecto psicológico a que no haya un cambio muy brusco Ujú. en las hormonas, pero no creo que sea positivo para la lactancia, digan lo que digan. O sea, a mí el sentido común me dice, si tú estás consumiendo progesterona y estrógeno, la prolactina no se libera de la misma manera. Claro, Entonces totalmente. ahí hay una cosa. Entonces, pero sí puede ser que ayude a como hacer más suave ese cambio hormonal y tal vez entonces en tu salud emocional puede ayudar, porque esos cambios bruscos a veces nos Ujú. desestabilizan un poco. La bajada de la leche, sobre todo cuando coincide con ese cambio hormonal, wow, fuerte. Entonces yo creo que puede ayudar en ese aspecto, pero no con la lactancia. Y lo otro es que la placenta es un filtro. Filtra lo del bebé, las toxinas del bebé y filtra las toxinas de la madre. Entonces, comerse un filtro no creo que sea lo más adecuado. Claro, Pero eso son cosas que a mí me hacen ruido. Ahora, claro. si una persona lo quiere hacer perfecto, maravilloso, yo tengo ese ruido. Yo no me la comería, pues. Y por eso digo que soy atípica, porque todas las dulas deben decir, ve y cómete. Sí, no sé, realmente no es algo que le he preguntado a mucha gente porque en parte siento que es una tendencia, porque yo creo que a pesar de que los mamíferos, muchos se consumen la placenta, no se la consumen por un tema de posparto, se la consumen más que todo por evitar que venga un depredador Claro, porque si tú ves a más comerse la rápido, si cría, tú ves más rápido, exactamente. claro. Entonces, Es un tema de supervivencia, sí, sí. no de ambiente hormonal o Pero bueno, de... en realidad probablemente tenga que investigar más, profundizar más, como para dar una opinión más, ¿sabes?
más informada. Sí. Pero es interesante, es un tema que hoy es bien controversial. Las visitas los primeros días de nacimiento. Opinión impopular. ¿Son bienvenidas? ¿Aportan valor o son realmente una molestia? ¿Qué opinas tú en esos primeros días tan críticos donde tiene que estar papá, mamá y bebé? ¿Qué rol ocupan las visitas? Bueno, yo creo que la visita que venga tiene que sumar. Esta persona que entra en tu espacio viene a ayudarte. O sea, no es la presentación a la prensa. Sí. No es que vengan todos a conocer al bebé. No, no es momento. Y ahorita con tantos riesgos y tal. Pero sí es momento de dejar entrar la ayuda. Muchas parejas me dicen, no, yo no quiero vivir nosotros dos. Yo le digo, es fuerte. Es muy fuerte. Deja que llegue alguien y te lave la ropa, te haga la comida, te ayude con, ¿sabes? A llevar esta casa, te saca el perro. Claro. ¿Ves? O sea, como que abre ese corazón a las personas que vienen a sumar. Ahora, si yo me recuerdo que tenía una tía, ella murió, que ella llegó yo a mi posparto solita, y mira que nadie ofrece café. Y yo le digo, bueno, hazlo Y me das, das, claro. porque esta que está aquí no da más. Claro. Entonces, como que creo yo que en ese momento la visita tiene que cumplir ese rol. No es una visita, sino realmente viene a ayudar. Y luego más adelante, ok, hacemos la fiesta. Pues. Claro, y es una visita con realmente etiqueta de tribu, Exactamente. no de visita. Exacto. Y lo otro es que, bueno, yo creo que la mamá necesita socializar, ¿sabes? Ventilar sus emociones, o sea, no esa soledad. Yo creo que, claro, que hay que pasar por el proceso y se van a disparar cantidad de sombras y cantidad de cosas, pero que esta mamá necesita interactuar, ¿ves? Porque es que si no es, wow. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es realmente la visita que suma. Exacto. Yo en mi posparto conté con mi mamá y además teníamos una chica del programa de Au Pairs que no la conocíamos, llegó 15 días antes de yo dar a luz. Y la verdad es que a pesar de lo duro que fue, tú las conociste, tú te acuerdas, que me afectaban mucho en mi proceso de lactancia porque me sentía muy presionada. Pero tú tienes que aprender a poner límites. Claro, exactamente. O sea, es uno el que tiene que decir, es hasta aquí y bueno, como de alguna manera delegar roles. Tú te encargas de esto, eso se sentirán súper útiles y de verdad que son muy útiles, pero en esto no te metas, a menos de que, bueno, de que realmente tengas algo que me ayude para... Sí, el no, ya se pegó, está comiendo. Esa parte no, pero sí lo que tú acabas de decir. El hecho de yo levantarme todas las mañanas y tener desayuno hecho, Pues, para mí era invaluable. El olor a café, cafecito calientito, porque mi mamá estaba allí para consentirme, sí. fue invaluable. Sí, hay que dejarnos sostener, porque en realidad la madre necesita sostén, el papá también. Sí. El papá también. Claro. Los papás también pasan por procesos de ajuste. Son transiciones. Y yo creo que es una de las transiciones más importantes de la vida. Y están haciendo una familia. Totalmente. Como comenzamos este podcast. Bountiful Momcast nace un poco con ese propósito de hacer maternidad responsable, amorosa y con propósito. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje como madre y profesional que le quieras dejar a nuestras mamás y papás como mensaje final? Sí. Bueno, yo creo que la maternidad es, primero, resignificar esto de la maternidad, que es el rol más importante que vamos a vivir a lo largo de la vida. Tal vez lo entendamos muy tarde, no lo sé. Yo creo que nuestros hijos son nuestros mayores maestros y diría que lejos de tratar de condicionar su crianza y ¿sabes? Su personalidad y todo, aprender de esa alma que viene con un propósito muy específico, entonces siempre de la mano de Dios, ¿sabes? Como ser muy humildes y que somos instrumentos y pedir asistencia para aprender lo que tenemos que aprender. O sea, yo creo que mis hijos han sido los que más me han enseñado y me siguen enseñando. Y Claro. son gente grande. O sea, para mí ha sido un desafío esto y me ha llevado a ser una mejor persona, una mejor mujer. Y les agradezco profundamente que me hayan escogido. ¿Ves? Y bueno, las cosas se van haciendo más complejas a medida que ellos van creciendo. Entonces son como
¿sabes? Retos mayores, personales, de personalidad mía, de mis creencias. O sea, yo he tenido que vencerme a mí misma. Ujú. Y eso se los agradezco porque cada vez soy más espiritual, cada vez siento más paz en mi corazón y entiendo que ellos no son como yo quiero que sean, sino como ellos son. Y esa aceptación, sí, me lleva a otro nivel. Sí, sobre todo espiritual, creo yo. Entonces yo les diría, láncense a la aventura, vale la pena. Y sepan que no es todo color de rosas, Ujú. pero que tiene todo el sentido del mundo. Pues ha sido un honor tenerte aquí, Renata. Gracias por esta conversación tan rica. Siempre faltan temas por discutir. Sé que ahora estás estudiando mucho Podemos, sobre el sueño. sí, podemos Hay que, volvernos a encontrar sí, todo hay lo que que hacer un quieras. capítulo exclusivo sobre el sueño. Creo que es algo que nos preocupa a todos los Muy padres. importante, sí, sí, sobre el sueño. Y también hice hace poco un diplomado en trauma infantil. O sea, todas esas cosas las he ido integrando dentro de mí para poder entender lo que Ujú. pasa y poder asistir, ayudar. Sí, hay mucho que hablar y Bueno, a mucho que aprender Renata, todavía. sí, claro. A Renata la vamos a tener como invitada casi recurrente. El honor es Y mío. gracias. Sí, sí. Pues nuestros oyentes quieren saber más de ti, quieren saber cómo ubicarte, si puedes hacer la invitación. Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram a la cual he dedicado con mucho cariño bastante tiempo. Se llama @doula Renata, porque Dula se escribe Doula, Doula Renata. Y ahí comparto mucho contenido valioso y por ahí también me pueden contactar. También tengo una página web que es www.renataboscan.com. Si esta conversación te resonó, si te gustó, no olvides compartir este episodio con alguna mamá o papá que necesite escucharlo. Muchas gracias por sincronizar Bountiful Momcast. Gracias, Renata, por estar con nosotros hoy. Y queda el compromiso de una nueva invitación. ¿Cómo no? Gracias por el espacio. Gracias por haberme invitado. Me siento muy honrada por eso. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto.